Muy buenos días, compañeros, y a la invitada especial que hoy nos acompaña. Vamos a hablar entonces sobre el tema que nos compete a todos en algún punto de nuestra vida por el simple hecho de ser humanos. La estructura de esta presentación se conforma de una breve introducción, calidad de muerte, eutanasia y suicidio asistido, cuáles son los aspectos éticos de la muerte asistida, cuáles son los factores que se pueden asociar a la eutanasia, y vamos a concluir con cuál es el panorama de la muerte asistida en nuestro país. Con esto entonces iniciamos a la reflexión partiendo de que la muerte es la última experiencia del hombre. Es el conjunto, el cúmulo de toda la experiencia vivida y es el último paso del hombre. Es una experiencia cumbre de nuestras vidas. Actualmente no estamos en nuestra sociedad inmersos en el pensamiento de nuestra propia muerte. Basta con que suceda en un ser querido, en algún entorno cercano, para cuestionarnos nuestra finitud. Sin embargo, la mayor parte del tiempo es un tema del que no estamos a la mesa con ello, ¿no? Y justo se relaciona con una actitud social, al menos nuestra sociedad, una actitud actual hacia la negación de este fenómeno que va ligado a la vida de cualquier ser humano. Entonces, existen representaciones sociales de nosotros los mexicanos hacia la muerte. Esto ha sido estudiado por antropólogos, sociólogos y psicólogos y establecen básicamente dos vertientes. La primera es que hay comunidades que conservan tradiciones y rituales que les ayudan a convivir con la muerte, a aceptarla como parte de, y les ayuda a interpretar un significado de este fenómeno que aún no está, como, digamos así, del todo aclarado. Y existe una segunda vertiente social, que es la costumbre de aceptar las representaciones folclóricas, en tanto que son tradiciones, rituales, festejos, bromas, etc. Pero, en lo personal, esta postura de esta aceptación folclórica nos lleva como a una conducta un tanto evasiva de aceptar esta realidad. Aceptamos el hecho en tanto sea una tradición, pero al momento que se convierte en un tema de seria reflexión, parte de nuestra sociedad, entonces tiende a esta evasión. ¿Y cómo lo podemos traspolar ante los enfermos terminales o ante aquellas personas que se encuentran próximas a morir? Algo muy, digamos así, muy evidente es este reporte elaborado en el 2015, donde se toma muestra de 80 países. ¿Y qué sucede con los enfermos que se encuentran en condiciones próximas a la finalización de su vida? Entonces, una de las cosas en las que concluye este reporte es que existen demasiadas personas y que además sufren estas personas una pobre calidad de muerte. Se habla de calidad de vida, pero en la calidad de vida no se incluye una calidad de muerte. Y entonces, para poder medir en dimensiones esta calidad de muerte, en este reporte se toman 5 parámetros. La provisión de cuidados paliativos en esos enfermos terminales, como para pretender mejorar lo que les resta de calidad de vida, el acceso a tratamientos analgésicos y básicamente el uso o el empleo de opioides, cuáles son las políticas y fondos públicos para estos enfermos, es decir, con qué recursos cuentan las instituciones, y en la quinta dimensión es las percepciones individuales y comunitarias que hay en torno a la muerte, por lo menos en este tipo de población. El resultado de este reporte señala que de los 80 países, los países europeos ocupan el puntero de los 20 primeros. El primer lugar lo lleva el Reino Unido con suficientes políticas públicas, recursos, infraestructura, capacitación del personal y a nivel poblacional una fuerte conciencia del buen morir y que se refleja en la exigencia de este tipo de infraestructura. México ocupa el lugar número 42, muy por debajo de sistemas nacionales de salud como es el de Uruguay, el de Chile o el de Brasil. Si nosotros como médicos en nuestra formación tenemos este contacto cultural con la muerte, después un contacto personal con la muerte y después nuestra disciplina en contacto con la muerte, para nosotros morir como médicos pues morir es inevitable. Morir con sufrimiento debería no ser. La muerte en la práctica médica nos lleva a la reflexión de que el médico tiene un deber hacia preservar la vida, la salud, evitar muertes prematuras e innecesarias, al deber de aliviar la calidad de sufrimiento, o más bien el sufrimiento del enfermo, y esto nos
entonces los tratamientos resultan ser innecesarios. O con este quehacer médico, ¿hasta qué punto la calidad de muerte debe ser una prioridad? Nuestra realidad refleja que la muerte está ya medicalizada, por el simple hecho de que el 65% de los, al menos adultos mayores, el 65% fallecen en hospitales, con el contacto de algún médico, con el contacto de algún personal de salud, fuera de su entorno habitual. Una tercera parte de, al menos esta población de adultos mayores, pasan en algún momento tiempo en unidades de terapia intensiva, por lo menos en los últimos 3 meses de vida, y una quinta parte de esta misma población es sometida a cirugía en el último mes. Entonces, aquí nos lleva a reflexionar el concepto de la medicalización de la muerte. Con esto se puede comprender cómo el médico toma medidas extremas para preservar la vida de la persona, pero una vida de tipo biológico, y no tanto un tipo de vida asociado a las creencias, preferencias y decisiones asociadas a ese paciente. Hoy en día, la sociedad da voz a través de múltiples formas de expresión artísticas, ya sea la literatura, ya sea el teatro. Aquí les traigo una muestra, por ejemplo, en el cine, donde el tema de morir, elegido por parte del paciente, pues cobra fuerza. Estos son ejemplos de por lo menos una treintena de películas que empiezan a dar voz a este tipo de fenómeno, cuando el enfermo decide tomar rienda de su vida, asumirla como tal y luchar por una muerte, es decir, por una muerte que tenga que ver con las preferencias, con la dignidad y sobre todo con la autonomía del paciente. Muchas de esas películas o muchas formas de expresión de este tema pues se toman de casos reales. Aquí les traigo 3. Existen, ustedes buscan en la literatura, existe una infinidad de reclamos o de evidencia de este tipo de gente que solicita la muerte asistida. Les pongo estos 3 porque son, a mi criterio, casos que reflejan múltiples posturas y abarcan tanto hombres como mujeres y de múltiples edades. Uno de los más sonados es el de Ramón Sampedro, es un marinero español, quien estando en una costa sufre una caída, sufre sección medular y convive con una tetraplegia durante 30 años de su vida. Y en esos 30 años, teniendo uso pleno de sus facultades mentales, pide reiteradamente al gobierno español que le den el derecho de morir. El derecho de morir como él desea, como su propio criterio, y el gobierno en múltiples ocasiones se lo niega. ¿Cómo termina este caso? Le solicita el apoyo a 11 amigos para que le brinden los medios necesarios para quitarse la vida. De tal forma, tiene que estructurarlo de tal forma que legalmente no tengan responsabilidad sus compañeros que deciden apoyarlo en una clandestinidad, que para Ramón Sampedro no era ni justa ni necesaria. Él elabora un montón de escritos y postura el derecho de morir parte de una verdad que es el deseo de no sufrir. Una muerte deseada para liberarse de un dolor irremediablemente es un bien. Otro de los casos también muy sonados fue en el 2015 con Valentina Maureira, una adolescente chilena de 14 años con fibrosis quística, cuyo hermano ya había fallecido de la misma condición. De primera mano, entonces, esta mujercita pelea por el derecho igualmente a evitar un sufrimiento innecesario, un desenlace que para ella le parecía fatal, y aprovecha el uso de las redes sociales, elabora un video donde le solicita a la presidenta de su nación que le administre un método para finalizar con su vida y ponerle, digamos, fin a su sufrimiento. ¿Cuál fue la respuesta? Que el gobierno no pudo proceder a la solicitud del adolescente y falleció de complicaciones respiratorias. El último de los casos, el más reciente, que ustedes quizá lo habrán leído en los periódicos, fue el del enfermero psiquiátrico Vincent Lambert. Él en 2008 tuvo un accidente automovilístico. Para 2011, los médicos ya habían determinado que en las condiciones médicas en las que se encontraba era imposible una rehabilitación, una recuperación, y se desató entonces una batalla legal entre su esposa y los padres del paciente. Al no haber dejado una voluntad anticipada, un testamento vital, expresando qué hacer en caso de que él perdiera la facultad de decidir, ahí se aprovechó para crear un campo de discusión entre padres y esposa, donde terminaron involucrados organismos internacionales y organismos religiosos para decidir sobre la resolución del caso de Vincent. Finalmente se logra
terminar con la vida del paciente, y lo importante es que tanto la esposa como el sobrino de él argumentaban que en vida, de manera reiterada, él manifestó que no deseaba permanecer, con propias palabras, en un estado vegetativo si se llegaba la condición. Pero el punto es que se emplearon recursos, se crearon discusiones en torno a la autonomía que en algún momento este paciente había manifestado. Esto nos lleva a la reflexión entonces. Morir con dignidad o aplicar este ejercicio de la libertad en el término de la vida nos lleva a definir dos conceptos que son igual de importantes: la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia se comprende como el bien morir. Es un acto o un procedimiento que lo va a ejecutar un médico para producir la muerte de un paciente. Entonces aquí ya estamos hablando de un contexto hospitalario, o al menos un contexto donde hay la interrelación entre un enfermo y quien atiende la enfermedad. Esta relación o este acto se ejecuta sin dolor para el paciente y a petición del paciente, es decir, que de manera explícita y reiterada solicitan al médico que se le proporcionen los recursos o las acciones necesarias para terminar con su vida. Y por lo tanto se convierte en algo voluntario que requiere de una participación activa y directa. Esas son las características de la eutanasia. No hay que confundir el término con que una persona deprive de vida a otra persona que se lo está solicitando. O sea, no es la esposa con el esposo, no es el hermano sobre el paciente, no, es el médico sobre el paciente bajo estas características que me parece son importantes de puntualizar. El suicidio asistido también es otra forma en donde la acción de un médico lo que hace es proporcionar al paciente que se encuentra físicamente capacitado los medios para que ese paciente se deprive de la vida y que, digamos así, a criterio del paciente los utilice por cuenta propia. Esto igual tiene las características de que parten de una convicción informada del paciente y el médico no participa en la acción final que causa la muerte. Provee los recursos y el paciente es quien toma la decisión que crea en el momento pertinente para llevar a cabo este acto. Entonces, tanto eutanasia como suicidio asistido parten de un concepto, del valor del ejercicio de la autonomía de la persona enferma por encima del valor de la vida biológica. Y esto es muy interesante porque el entender la autonomía no es nada más hablar como de lo que yo soy capaz de entender por mí mismo y la consecuencia de mis actos, sino es más bien es un derecho y es una capacidad, es una habilidad. Y curiosamente, Childress y Beauchamp, desde su obra magna, Los principios de la ética biomédica, suponen mucho la defensa de la autonomía de un sujeto. Y si nosotros hacemos un análisis intercultural sobre las posturas bioéticas, muchas de ellas a lo largo de nuestro globo terráqueo promueven la autonomía como un principio que debe de respetarse y velar por sus garantías. Ahora bien, consideraciones especiales de estos dos elementos. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido tienen lugar solo en el contexto de la atención médica al final de la vida. Están demarcados por este espacio, con este tipo de actores, en una situación muy particular. En los países donde está permitido cualquiera de estos dos, son pocos los pacientes que recurren a esta ayuda. Es decir, se encuentra la opción, pero el paciente es quien elige la opción. En ningún momento es imposición o es algo coercitivo. En los países donde se permite la muerte médicamente asistida, el médico tratante, el que está frente al paciente, debe seguir criterios muy estrictos, que además son supervisados por un comité especial. Primero es para asegurarse que la decisión del paciente es completamente libre. ¿Libre de qué? De coerción por parte de terceros, que eso incluye al equipo médico, la familia o alguna otra institución. Libre de psicopatología, o sea, que no derive de algún proceso como depresión, deterioro, etc. El segundo margen es el sufrimiento del paciente, es considerado por sí mismo como intolerable y además no existen ya alternativas. Se emplearon las que habían contado, se agotaron y no hay otra posibilidad de solución ante el sufrimiento
decisión de aplicar estos métodos. Entonces viene la cuestión ética, ¿cómo vamos a resolver si es aceptable éticamente la eutanasia y el suicidio asistido? Y para eso se plantean 4 preguntas. La primera es si el paciente tiene derecho a decidir la terminación de su vida, en esta libertad del ejercicio de la autonomía. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ahora, si él tiene derecho de pedir esa ayuda a un tercero que es el médico. Como se involucra una tercera persona, si la respuesta es sí, la siguiente que habría de contestarse es si el médico tiene algún deber de responder a esa petición. No como un deber de imposición, sino como un deber ético de solidaridad. Y aquí viene también el ejercicio de la libertad de decidir del médico. Si quiere, si puede, si no quiere, no puede. Si la respuesta es afirmativa, entonces la siguiente pregunta clave es si el Estado debe respaldar tanto los derechos del paciente en el ejercicio de esta autonomía como la libertad del propio médico a decidir en este acto de solidaridad ayudar al paciente. Esto nos lleva también a analizar la otra parte, la contraparte de esta propuesta, y que tiene que ver con los argumentos sociales e institucionales en contra de esta forma de elegir morir. Mientras que por unas partes señalamos que la terminación de la propia vida es la última expresión de libertad del individuo y que la vida es un derecho y no una obligación, hay quienes afirman también que la eutanasia se debe a una medicina sin corazón, es decir, a un proceso deshumanizado de atención, y la postura, quienes se encuentran en contra, es que matar no es la solución para este tipo de casos y que además hay que aceptar la condición doliente del ser humano. Aquí se introducen entonces posturas filosóficas, religiosas en este tipo de argumentos. Hay otra corriente que señala que los cuidados paliativos para los enfermos son suficientes, al menos en su teoría, para aliviar el sufrimiento, y al ser bien aplicados, los pacientes no necesitan pedir ayuda para morir, como si estuvieran cubiertas estas necesidades. Argumentan también que antes de permitir la muerte asistida, se debe asegurar el acceso de todos los pacientes a los cuidados paliativos. La muerte médicamente asistida se puede justificar, pero es inevitable que se abuse de ella. Y al respecto de estos argumentos en contra de la muerte asistida, cabe reflexionar, ¿por qué tendría que ser una opción o la otra? ¿Por qué no garantizar los cuidados paliativos como un derecho fundamental de los pacientes y que además opten por la decisión de elegir en qué momento consideren pertinente ponerle fin a su existencia? En relación al último punto sobre que es inevitable que se abuse de la muerte asistida, existen registros que señalan que este tipo de planteamientos pueden representar algo que se conoce como falacia de la pendiente resbaladiza, suponiendo que se sucede un fenómeno y que ese fenómeno desencadena una reacción, o sea, una reacción como de manera exponencial, lo cual esto no tiene por qué resultar así. Las objeciones médicas señalan principalmente que el médico invariablemente está comprometido a salvaguardar siempre la vida y por lo tanto no le está permitido atentar contra ella. Esto partiendo pues del juramento hipocrático del siglo V, ¿no? Que en algún momento formó parte fundamental del ejercicio médico, y hay quienes parten de esta postura. La siguiente es muy difícil considerar para el médico estar completamente seguro de que un enfermo en estado terminal no puede salir adelante, aunque sea por poco tiempo, en condiciones que le permitan hacer cierres, disfrutar de sus seres queridos o poner fin a sus asuntos personales. Estas objeciones médicas también hoy en día se encuentran en discusión y desde un contexto de una ética laica. Este pequeño resumen del estudio realizado por investigadores holandeses señala cuáles son los factores asociados a la eutanasia. Es decir, cuando un paciente en el país donde está permitido este tipo de método hace la solicitud, el procedimiento que sigue lleva forzosamente a analizar cuáles son las condiciones de demanda y cuáles son las condiciones de aceptación de esa demanda. Los factores de solicitud para la eutanasia tienen que ver con gente, al menos para este estudio, gente menor de 80 años, el origen étnico también es importante, la causa de muerte, es decir, el pronóstico derivado de una patología, el tipo de médico que aborda esta patología y, por supuesto, la participación de un psiquiatra y el manejo del dolor. Menos de la mitad de las solicitudes, al menos para Holanda, que es un país donde se encuentra legalizado, menos de la mitad de las solicitudes terminaron en la aplicación del método. Y esto, entonces, se
relaciona con razones para rechazar la solicitud y principalmente se deriva a la falta de cumplimiento de los criterios de atención, es decir, que hasta que no se agotan los recursos, entonces se aplica el método. Hablando del panorama internacional, tenemos los primeros países europeos en hacerlo legal, tenemos a Holanda, Bélgica y Suiza. Cada país, esto también es muy importante de puntualizar, no es de que la eutanasia y el suicidio asistido sean como planteamientos de ejecución universal. Cada país lo acota a su propio sistema de infraestructura en atención, de su sistema de leyes y de todos los procedimientos que va a aplicar. Entonces tenemos el caso de Holanda, donde es legal la eutanasia ante cualquier patología, ya sea física o mental. Si lo contrastamos, por ejemplo, con Bélgica, el suicidio asistido no está permitido en comparación con la eutanasia. Para el caso de Suiza, el suicidio asistido, quienes lo aplican o quienes acompañan en el proceso al enfermo, no son médicos, son personas afiliadas a organizaciones civiles. Tenemos el caso de Estados Unidos, que desde 1997 hasta fechas recientes, sus mecanismos han permitido legalizar el suicidio asistido solo en términos de enfermos terminales. Para el caso de Canadá, la situación es semejante y solo me gustaría puntualizar que a nivel Latinoamérica, poniendo a reflexión como ciertas características culturales que pudiéramos compartir, Colombia desde 1998 ya tiene este proceso en gestión y hasta el 2015 fue que se hizo legal la eutanasia, pero aquí la particularidad de este país es que lo establece como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional, donde entonces la vida se comprende desde la dignidad y la libertad del ejercicio de esta. ¿Qué sucede en nuestro país? Existe en nuestro panorama una prohibición, y esto lo recuperamos desde la Ley General de Salud en su artículo 161 bis, donde se establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida esta como un homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, y esto conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. ¿Qué se ha hecho a lo largo de este tiempo? Las cuales han sido como los enfoques, sobre todo legales. Al menos desde el 2008 entró en vigor la Ley de Voluntad Anticipada únicamente para actualmente lo que es hoy la Ciudad de México, y aquí es promover la muerte digna. Promover la muerte digna desde el aspecto donde el sujeto de manera previa establece cuáles son las condiciones en las que le gustaría que su cuerpo o las medidas médicas se implementaran en su estado de enfermedad cuando perdiera esta capacidad para así solicitar. Del 2009 al 2014 ha habido cambios y progresos en cuanto a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. Se creó el título 8º bis denominado de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Si estamos pensando que desde el 2009 ya se empieza a hacer este tipo de gestiones, es curioso ver que hasta el 2019 el Senado aprueba por unanimidad la reforma al artículo 4 de la Constitución, donde se señala que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad. Es decir, garantizar el derecho de las personas con enfermedades terminales a recibir cuidados paliativos multidisciplinarios. Llevamos al menos una década luchando a niveles tanto legales, institucionales y sociales por crear conciencia de la importancia de la implementación de este tipo de estrategias para la población. Sin embargo, todavía hace falta que se destinen los recursos y la capacitación necesaria para que esto pueda ser factible. ¿Qué tenemos entonces como diferentes márgenes en nuestro país? La voluntad anticipada, el rechazo al tratamiento cuando ya la enfermedad, o más bien cuando el paciente goza de sus facultades íntegras, esta capacidad de decisión para elegir qué se implementa en él, en qué momento determinado. Existe también la limitación del esfuerzo terapéutico y finalmente la integración de los cuidados paliativos. Y aquí la pregunta de reflexión sería, ¿realmente tenemos todos el acceso, la posibilidad de tenerlo a la mano cuando así se requiera? ¿O en qué circunstancias vamos a estar nosotros en algún momento para poder llevar a cabo la decisión de cómo vivir nuestros últimos momentos? Recientemente, tanto el Estado mexicano se estaba planteando esta frase que aquí les coloco, que es ¿por qué no implementar algo para el bien morir? ¿Por qué no asistencia? Cuando el tema es una realidad, cuando es triste que no hay opciones, cuando no hay alternativas. Aunque
ya sabemos por antecedente que más de una década se ha llevado a tema la reflexión sobre la muerte y la capacidad de decisión sobre cómo morir. Y esto nos lleva a reflejar las posturas que toman programas universitarios, instituciones formales académicas, y aquí les menciono al menos 3 que son importantes y que llevan varios años promoviendo espacios de diálogo, de reflexión, de producción de conocimiento literario en relación a este tema. El Colegio de Bioética, el Programa Universitario de Bioética y la Asociación Derecho a Morir por Dignidad. Esta última se tomó el espacio y los recursos necesarios para crear una encuesta nacional. Esta encuesta nacional estuvo metodológicamente estructurada con grupos focales, con la intervención de población tanto médica como no médica, para valorar qué piensa el mexicano en relación a derecho de morir. Y les traigo aquí únicamente como los resultados generales de cuál fue esta postura sobre los mexicanos ante la muerte, y es muy interesante tener estas reflexiones. Primera pregunta es, si un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad cree que debería tener la opción de decidir adelantar su muerte, al menos más de la mitad respondieron que sí. Ante la pregunta de si un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, estaría de acuerdo o en desacuerdo con que su médico lo ayude a morir, proporcionándole, al menos aquí, sustancias letales que el paciente tomaría por sí mismo, la respuesta nuevamente es que la mayoría estuvo de acuerdo. Ante la pregunta de si un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, estaría de acuerdo o en desacuerdo con que su médico lo ayude a morir aplicándole directamente la dosis, es 58% estuvieron de acuerdo. La siguiente pregunta, en caso de que usted se encontrara en la fase terminal de una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte si usted así lo decidiera? Y el 63% la respuesta fue afirmativa. Por último, ante la pregunta de ¿cree que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden? El 71% respondió de manera afirmativa. Entonces, ante el planteamiento inicial que yo les promovía con el inicio del seminario sobre esta negación social ante la muerte, tenemos una perspectiva, al menos de que un grupo poblacional piensa que estos términos, estas formas de morir deberían llevarse a cabo como una opción a elegir. Esto es otra de las medidas que se están haciendo. La misma asociación va a ser sede del próximo Congreso Mundial de la Federación del Derecho a Morir con Dignidad. Se va a celebrar justo aquí en la Ciudad de México. Entonces, con esto, la reflexión del seminario nos lleva a pensar que no es una labor de convencimiento, es solo la labor de la apertura al diálogo, a la reflexión. Si el hecho de morir es inevitable para todos nosotros, ¿cómo podríamos imaginarnos una muerte con calidad, con dignidad y sobre todo con la libertad de elegir en cuál podría ser estas condiciones? No es una elección entre la vida y la muerte, sino la forma en cómo podemos morir. Con esto doy paso a la continuación del seminario.